Bienvenidos a este análisis. Adentrarse en la mente humana es, literalmente, recorrer uno de los laberintos más complejos y fascinantes de toda la ciencia. En nuestra exploración de hoy, el objetivo es trazar un mapa totalmente imparcial de los tratamientos psicológicos. Y lo que es más importante todavía, vamos a descubrir qué nos dice realmente la ciencia empírica sobre si todo esto funciona en el mundo real. Para no perdernos en el laberinto, la ruta de hoy está muy bien estructurada. Primero, definiendo la psicoterapia. Segundo, la evolución de las escuelas. Tercero, la revolución cognitiva y sistémica. Cuarto, la gran pregunta: ¿funciona realmente la terapia? Quinto, el veredicto del pájaro dodo. Y terminaremos con las conclusiones empíricas modernas. Vamos a ello. Empezamos por el principio. Sección 1. Definiendo la psicoterapia. Fijaos, este campo es pero tan inmenso que históricamente encontrar una definición universal ha sido un auténtico rompecabezas. Pero para que nos entendamos todos, partimos de esta base. La psicoterapia es un tratamiento puramente psicológico. Su misión es lograr un bienestar biopsicosocial completo, ayudando a cambiar comportamientos y adaptarnos mejor a nuestro entorno. Si hay que quedarse con una idea central para el resto del recorrido, que sea esta. El objetivo supremo y compartido de absolutamente todo lo que vamos a ver es aliviar el sufrimiento humano. Pasamos a la sección 2. Evolución de las escuelas. A lo largo del último siglo, los expertos han intentado curar el dolor psicológico poniéndose diferentes gafas o lentes filosóficas. Cronológicamente, surgieron 5 grandes enfoques. Arrancamos a finales del siglo XIX con el psicoanálisis. Luego, a mediados del siglo XX, irrumpe el conductismo. Llegando a los 50 y 60, nace el humanismo, seguido muy de cerca por la terapia cognitiva, para terminar el siglo con la perspectiva sistémica. Y lo fascinante aquí es que las nuevas ideas no surgían de la nada. Casi siempre nacían como una rebelión feroz contra lo que la escuela anterior dejaba sin resolver. Un ejemplo perfecto de esta rebelión es el choque de trenes monumental que se dio en los inicios de la psicología moderna. Por un lado, tenemos a Sigmund Freud y el psicoanálisis, centrados en bucear en lo más profundo del pasado para destapar conflictos reprimidos e inconscientes. Y justo en la otra esquina del cuadrilátero, el conductismo. Para ellos, el inconsciente era algo místico e irrelevante. Decían, olvidad el pasado, centrémonos en lo observable. Su lógica era pura y dura. Si una mala conducta se ha aprendido en el presente, pues se desaprende ahora mismo usando técnicas de condicionamiento. Claro, ante el determinismo oscuro del psicoanálisis y el mecanicismo frío del conductismo, ¿qué pasó? Pues que la gente buscaba otra cosa. Y así surgió la escuela humanista. Con figuras brillantes como Carl Rogers y Abraham Maslow a la cabeza, ofrecieron una tercera vía mucho más luminosa. El humanismo ve a la persona como un todo indivisible. Se centra a tope en el crecimiento consciente, en una empatía radical y en buscar el sentido de la vida, porque confiaban ciegamente en que todos nacemos con un impulso natural hacia nuestra propia autorrealización. Y llegamos a la sección 3. La revolución cognitiva y sistémica. A medida que la psicología iba madurando, el foco dio un giro radical hacia cómo pensamos. Aquí el enfoque cognitivo de Albert Ellis lo cambió absolutamente todo, con su modelo ABC, que es muy contraintuitivo. Ellis nos viene a decir que nuestro malestar no viene de las cosas malas que nos pasan, que sería la letra A. En realidad, más bien, el sufrimiento nace en la letra B, en las creencias, muchas veces irracionales, y en esa autocharla que nos montamos en la cabeza sobre lo que ha pasado. Es esa película que nos contamos la que dispara las emociones, la letra C. Por tanto, si cambias tus pensamientos erróneos, sanas la emoción. Un cambio de perspectiva total. Si os fijáis en esta tabla, es como tener el mapa del tesoro de toda la psicología en una sola imagen. Sintetiza a la perfección cómo cada modelo tiene su propia forma de entender el sufrimiento y, por tanto, su propia herramienta para arreglarlo. Y ojo a la última fila, el modelo sistémico. Hace algo revolucionario. Saca el problema de la cabeza de un solo individuo y lo traslada a su red de relaciones. Entiende que a veces el malestar no es tuyo o mío, sino que están los patrones de interacción disfuncionales de la familia o del grupo. Y con todo este mapa mental, pasamos a la sección 4. ¿Funciona realmente la terapia? Dejando atrás la teoría, vamos a los datos empíricos, que es donde la cosa se pone interesante. Fijaos en este número, más de 400. Se dice pronto, pero se estima que existen hoy en día más de 400 escuelas y variaciones de terapia diferentes. Con semejante fragmentación y con tantas opciones compitiendo en el mercado, la ciencia tenía una urgencia absoluta. Había que medir, sí o sí, si todo este montón de teorías servía realmente para algo en la vida real. Y esto nos lleva a la pregunta más dolorosa e incómoda que jamás se ha lanzado en el mundo de la psicología clínica. ¿Es la terapia realmente superior a no hacer absolutamente nada y dejar que el simple paso del tiempo cure las heridas? Plantear esto encendió la mecha de uno de los debates científicos más acalorados del siglo.
El encargado de tirar de la manta fue el investigador Hans Eysenck, allá por 1952. Eysenck soltó un verdadero bombazo. Básicamente afirmó que los pacientes que iban a terapias tradicionales no mejoraban más que aquellos que simplemente se quedaban en su casa y se curaban por remisión espontánea. Hoy sabemos que sus conclusiones tenían muchos fallos, pero en aquel momento su provocación obligó a todos los psicoterapeutas a ponerse las pilas y someter sus métodos al rigor científico más estricto. Lo que nos introduce de lleno en la sección 5, el veredicto del pájaro Dodó. Tras el ataque de Eysenck, arrancó una carrera frenética para encontrar evidencias, y la respuesta definitiva llegó en 1980, cuando Smith, Glass y Miller hicieron un metaanálisis colosal. Juntaron cientos de estudios y llegaron a un número deslumbrante, 0,85 unidades de desviación típica. Para no aburrirnos con jerga estadística, lo que este número grita a los cuatro vientos es que sí, sin ninguna duda, la psicoterapia es tremendamente efectiva. Mejora la vida muchísimo más que si no hacemos nada. Pero claro, la verdadera sorpresa científica se resume en esta famosa frase de Alicia en el País de las Maravillas. Todos han ganado y todos deben tener premio. La comunidad científica lo bautizó como el veredicto del pájaro Dodó. ¿El motivo? Pues que cuando pusieron a competir a todas esas escuelas de terapia tan distintas entre sí, los datos mostraron que los resultados eran casi idénticos. Terapias que pensaban de forma totalmente opuesta conseguían el mismo éxito curando a la gente. En resumen, ninguna técnica conseguía aplastar empíricamente a las demás. Y así llegamos a nuestra última parada. Sección 6. Conclusiones empíricas modernas. Para aterrizar todo esto en la consulta del día a día, tenemos que mirar un estudio masivo de 1995, publicado por Consumer Reports y avalado por Martin Seligman. Aquí se le preguntó directamente a los usuarios, a la gente de a pie, y las conclusiones fueron cristalinas. La gran mayoría se beneficia muchísimo de la terapia. Además, los tratamientos largos dan mejores resultados que los cortos. Y ojo a este dato que es increíble, ir solo a terapia resultó ser tan efectivo como combinar la terapia con medicación psiquiátrica. Y una vez más, se confirmó que ninguna escuela teórica es la reina indiscutible. Toda esta avalancha de datos empíricos ha cambiado por completo la mentalidad del terapeuta actual. Las guerras y los bandos que vimos al principio son historia. Hoy en día, un contundente 66% de los profesionales se declaran eclécticos o integradores. Ya no se encierran en el dogma de una sola escuela. Son pragmáticos, cogen las mejores herramientas de cada teoría y las adaptan de la forma más flexible posible para ayudar a la persona que tienen delante. Para despedir este análisis nos queda flotando en el aire una pregunta realmente fascinante. Si enfoques tan distintos como el conductismo, el humanismo o el psicoanálisis logran curar con el mismo éxito, ¿cuál es entonces el ingrediente secreto? ¿De verdad el poder curativo está en aplicar técnicas de manual paso a paso o se esconde en esa alianza, en esa empatía y en la poderosa conexión humana que se crea en la consulta? Es sin duda una reflexión que nos invita a seguir cuestionando todo lo que creemos saber sobre cómo sana realmente nuestra mente. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.